Saludos como siempre. Les saluda su amigo, su compañero, hermano en Cristo, Alejandro Arduño Mejía. El día de hoy hablaremos solamente unos minutos acerca de uno de los dogmas de María. Me refiero a la maternidad de María. ¿Por qué? Porque muchas veces se llega a decir que María no es madre de Dios. Porque hacen un contexto de lógica decir, si María es madre de Dios, entonces María estuvo antes que Dios. Luego entonces, Dios no es el principio de todo, sino que fue después de María, haciendo una interpretación errónea, desde luego, y un pensamiento equivocado. Como mencionaba en un video anterior, en donde explicaba qué es la Biblia, qué es la Sagrada Tradición y qué es el Magisterio. Y ahí explicaba propiamente que la Sagrada Escritura no puede entenderse de manera literal si no entiende uno la Sagrada Tradición y el Magisterio, refiriéndose a los escritos de los santos padres y doctores de la Iglesia y desde luego en el contexto de la tradición. Pensando en cómo se piensa de esa manera, en que si María es madre de Dios, entonces quien fue primero es María. No. Ahora explicaremos ese contexto un tanto desviado para poder explicar lo que es el dogma de María. El dogma de la maternidad de María consiste en que la Virgen María es verdadera Madre de Dios, por haber engendrado a nuestro Señor Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y de esa manera dio a luz a nuestro Redentor. Así que ese contexto de la maternidad, María interviene no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a su naturaleza humana. Y ese es el dogma de la maternidad de María. Explico. Por ejemplo, si hay una madre que tiene varios hijos y uno de ellos, Juan, por ejemplo, estudia para médico, esa madre es madre del médico que es Juan. Juan es médico y por lo tanto la madre es madre de Juan que es médico, o sea, madre de Juan médico. Jesús vino y se encarnó en el vientre de María por medio del Espíritu Santo y Él, siendo Dios, se humilló y se agradó y se hizo hombre. Pero como es Dios y María participa en esa obra al engendrarse Jesús ahí, María engendra esa parte en su ser, la humanidad de Jesús, aunque no participe de la divinidad. ¿Por qué? Porque la divinidad ya la trae Jesús y al tomar carne, esa unión de lo humano con lo divino se le llama la hipóstasis de Jesús, la hipostática. Entonces, María, al ser madre de Jesús, que es hombre, pero Jesús es Dios, María es madre de Dios. Así como esta mamá, que su hijo es Juan y es médico, es madre de Juan y del médico. Y ahí dicen, ahí viene la mamá del médico. Ahí viene la mamá de Juan. Es correcto, porque Juan es médico y le puede decir que es la mamá de Juan o que es la mamá del médico. Entonces, María es verdadera madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Por lo tanto, María es madre de Jesús, pero Jesús es Dios, es madre de Dios. Entonces, ese contexto está implícito en la parte del misterio, pero explícito en el contexto de que, siendo Dios, no se aferra a su condición divina, toma carne y se engendra en María. Siendo Dios, María no participa en ese contexto de divinidad porque ella no le da la divinidad, ya la trae, porque es Dios, se hace hombre, se gesta en María, se engendra en María y da a luz. María es verdadera
madre de Jesús, que es hombre y que es Dios. Entonces, María es verdadera madre de Dios. Y la Iglesia siempre creyó ese dogma, esa verdad revelada por el mismo Dios, porque algunas corrientes filosóficas o algunos credos de la actualidad, diferentes desde luego a la Iglesia Católica, han llegado a decir, bueno, es que la escritura del profeta Isaías dice que aquí que una virgen saldrá cinta y tendrá un hijo que pondrá por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros, pero en la época de Jesús había muchas vírgenes, ¿sí? Como hasta el día de hoy, muchas jovencitas siguen siendo vírgenes. Entonces, en la época de Jesús había muchas vírgenes porque llegan a decir, María no es verdadera madre de Dios, por lo tanto es una mujer cualquiera. No. ¿Por qué? Porque aunque había muchas vírgenes, Dios eligió a una persona de manera específica, que fue María. Porque aunque había muchas vírgenes, la única que estaba llena de gracia era la Virgen María. Llena de gracia. No a la mitad, no un poquito de gracia. Llena de gracia. Por eso en el estudio teológico que se hace acerca de María, esas palabras de la Anunciación que le hace el arcángel Gabriel ha sido hallada en gracia a los ojos de Dios. Está llena de gracia esa mujer. Y tendrás un hijo. Y el mismo arcángel y el Evangelio de Juan aclaran esa parte fenomenal de la pureza de María. Lo que van a hacer de María no es de deseo de hombre, no es de deseo de la carne, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque dicen, bueno, es que quien engendró a María, quien engendró propiamente a Jesús, no fue María, sino el Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo pudo haber engendrado a Jesús sin la ayuda humana. Pero si Dios eligió a una persona que no es cualquier persona, sino llena de gracia, entonces, al elegir esa persona participa de la humanidad de Jesús al ser engendrado Jesús en el vientre de María. Y como eres Dios, es verdadera madre de Dios. Ahora bien, desde los primeros siglos del cristianismo hubo esa teoría filosófica que decían que María no era verdadera madre de Dios. Me refiero a la corriente de Nestorio, los nestorianos. Él decía que solamente era madre de su humanidad, mas no de su divinidad. Por lo tanto, solamente era madre de Jesús humano, no de Jesús Dios. Y en ese contexto, podríamos pensarlo en que tiene cierta lógica, pero es una lógica que está mal encaminada, porque suena un tanto lógico que solamente ella es o madre de Jesús como hombre y no puede ser madre de Dios, porque Dios es antes que María. Por eso estoy explicando que ese contexto está desviado. Porque como dije hace rato, esta persona que es madre tiene un hijo que es licenciado, es madre del licenciado. Tiene un hijo que es ingeniero, es madre del ingeniero. Aunque ella, la mamá, no participó de los esfuerzos, de los estudios académicos para que su hijo fuera ingeniero, para que su hijo fuera arquitecto, doctor, médico, cualquier licenciatura, cualquier ingeniería, aunque la mamá no participó de manera directa en los desvelos de su estudio para alcanzar el título de ingeniero, doctor, etc., participó al darle la vida como ser humano. Y por esa razón es madre del ingeniero. Pues así, María, dice el concilio de Éfeso, el año 431, en donde se definió solemnemente la maternidad de María, concluyendo que María era y es la Teotokos, es decir, Teodios, Tokos, la verdadera madre de Dios. Como dije al principio, no porque ella le diera la divinidad ya la trae consigo cuando se engendra en María. Por eso, en la unión hipostática, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios.
Entonces, esa verdad en los primeros siglos del cristianismo quedó aclarada y quedó disipada esa duda si María es verdadera Madre de Dios. Más aún, en ese concilio surgió esa oración que suele complementar el saludo del arcángel Gabriel y la prima Santa Isabel que aparece en la Escritura. Me refiero al rezo del Ave María. Pues decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Son palabras del arcángel Gabriel y de la prima Santa Isabel. Si buscamos el Santa María, Madre de Dios, no lo vamos a encontrar en la Escritura, porque eso está ya en los concilios, en este caso, en el concilio de Éfeso 431, en donde se disipa las dudas que tiene Nestorio y se aclara el dogma, la verdad revelada de la maternidad de María, diciendo que ella es la Totocos. Entonces, ahí ya se establece la complementación de esa oración que completa cuando rezamos, por ejemplo, el Rosario o el Ave María completa, vamos a llamarlo así. Ahí decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa oración complementa el Ave María, en otras palabras, complementa el saludo del arcángel Gabriel y la prima Isabel, y el concilio de Éfeso le agrega esa parte de que es Madre de Dios, Santa María, ya no solamente María, sino María como Santa, Santa María, Madre de Dios, y hace esa plegaria de que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Así que María es verdadera Madre de Dios, y eso es lo que se denomina el dogma de la maternidad de María, que está constatado en las Escrituras y está constatado en la Sagrada Tradición, porque siempre se creyó así, hasta que apareció este Nestorio, que negaba la maternidad de María. Y en el concilio se aclara esa verdad y se establece propiamente el dogma de la maternidad de María. Y obviamente en el Concilio Vaticano II también se menciona esa verdad de la maternidad de María, diciendo que desde los primeros tiempos, desde los más antiguos tiempos, la bienaventurada María siempre ha sido honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo todos acudimos constantemente, suplicándole la intercesión por nosotros. Palabras más, palabras menos del Concilio Vaticano II. Entonces, el Concilio Vaticano II sobresalta esa parte de que en todo tiempo, desde la antigüedad, desde los principios del cristianismo, siempre se le dio el título a María, Madre de Dios. Si nos quedamos solamente con la Escritura, como lo expliqué en un video pasado donde hablé de la Sagrada Escritura de la Biblia, nos quedamos solamente con ese párrafo, sin conocer lo que es el magisterio ni la Sagrada Tradición, entonces caemos en ese error y negamos que María sea Madre de Dios. Pero ahora, a través de estos pequeños minutos, de estos breves minutos, he explicado por qué María es Madre de Dios. Porque la unión hipostática de Dios, que no se aferró a su condición divina, ni que se hizo hombre, y que se engendró María, al nacer Jesús, Jesús nace como verdadero hombre y como verdadero Dios. Y quien lo engendra es María. Por lo tanto, María es Madre de Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, en resumen y en conclusión, María es Madre de la humanidad de Jesús como hombre, Madre de Dios, no que participe de su divinidad o que ella le dé la divinidad, sino porque Él es Dios. María, luego entonces, concluye el Concilio de Éfeso, es verdadera Madre de Dios. Bueno, pues esos son unos minutos acerca del dogma de la Virgen María. Nos vemos en la siguiente.